Muy buenas, estáis escuchando Infoveritá, la verdadera cara de la información. Hoy estoy con Claudio Barraso, Ana Camuñas y estamos ante la primera voz de la que se escuchó en Radio Marca, aquel 1 de febrero del 2020, Vicente Ortega. ¿Qué tal? ¿Qué significa este detalle para ti, lo que te acabo de Del mencionar? 2001, del 2001. No me pongas años porque si no, no puede ser. Del 2001, sí, sí, del 2001. Años, 20 años llevamos ya. 20 años. ¿Qué significó ese detalle para ti? Y si pudieras presentarte un poco a ti mismo, perfecto. Mira, bueno, pues yo me llamo Vicente Ortega y como bien decías, fui la primera voz que se escuchó en Radio Marca. Yo estaba en el diario Marca desde 1998 y salió el proyecto de la radio. Yo había hecho radio en Onda Madrid, había estado haciendo prácticas en Televisión Española. Y bueno, pues surgió la oportunidad de ir al Marca en el año 98, entré en suplementos especiales y como había hecho radio y salía un proyecto de la radio, pues me dijo Roberto Palomar, uno de los grandes periodistas del universo Marca, que si quería hacer yo el primer programa de la historia. Y dije, pues venga, pues vamos para allá. Era un sueño, era una ilusión, un reto por delante. Y la verdad es que desde entonces hasta ahora, pues fíjate, han pasado 20 años. Y recuerdo aquel primer día como si fuera ahora mismo. El programa era de 6 a 8 de la mañana, se llamaba Café con Marca. Yo creo que a esa hora de la mañana me escucharon mis padres, un señor que se llama Juan Antonio Sánchez León y mi hermana. O sea, yo creo que probablemente fuimos los 4 fijos que escucharon Radio Marca. Bueno, y Javi Domínguez, compañero de Marca que también. Y el programa se llamaba Café con Marca, duraba 2 horas, era de 6 a 8 de la mañana y era un programa típico despertador, ¿no? De un poquito de animar a la gente, contar lo que había pasado, lo que tenía que pasar en el día, en plan agenda y la verdad es que ese día sin duda cambió mi vida. Y oye, porque quieras que no, pues me hace mucha ilusión y me siento muy orgulloso de haber sido la primera voz que se escuchó en Radio Marca. Después de la de Manolo Saucedo, director de Marca, que dijo, hoy arranca un proyecto nuevo aquí en Marca, que tiene esa voz. Y era un auténtico fenómeno. Y fue una ilusión muy, muy grande, muy grande. Perfecto, pues qué guay. Perfecto, pues si os parece voy a empezar yo. Te voy a preguntar sobre tu vida universitaria y lo que fue al paso al mundo laboral. Bueno, la primera pregunta sería una pregunta que nos hace mucho a nosotros en la carrera, que es ¿por qué decidiste estudiar periodismo? Pues yo lo tenía muy claro, yo tenía que ser futbolista, torero o periodista. Eran mis tres sueños. Futbolista no se me daba mal, pero era muy complicado. Torero había que tener un poquito más de valor del que yo tenía y periodismo era la fórmula de entrar gratis al fútbol y a los toros. Era una fórmula importante. No, en serio, yo lo tenía claro desde pequeñito, yo sabía que a mí el fútbol me volvía loco, yo le transmitía los partidos de chapas que jugaba en la cocina, me gustaba contar cosas, yo creo que era mi vida desde muy pequeñito, yo sabía que tenía que había nacido para contar cosas, para transmitir lo que veía en la calle, contar a las personas lo que estaba ocurriendo y yo lo tenía clarísimo, que quería estudiar periodismo, era mi sueño y tuve suerte de poder estudiar mucho durante el instituto, tener la nota para llegar a la universidad y sin duda que no me he arrepentido nunca de estudiar periodismo. No es una carrera fácil de conseguir luego trabajo, pero no es ninguna carrera fácil para conseguir trabajo. O sea que en eso lo tenía yo clarísimo. Yo creo que era mi destino, tenía que ser periodista, no había otro remedio. Sí, la verdad que es algo que nos dicen muchísimo los profesores, que para ser un buen periodista, sí, hay que tener mucha vocación y de verdad sentirlo, ¿no? Y en relación con lo que tú has dicho, es un poco lo que te iba a preguntar ahora, que es ¿qué cualidades crees que tiene que tener un buen periodista? Pues sobre todo tiene que tener inquietud. Inquietud. Sí. Tú no puedes llegar a un sitio y esperar a que te lo den todo hecho. Eso siempre se lo decimos a la gente que llega de becario o de becaria a la radio. Le decimos que ellos aporten cosas, que no esperen a que les digan lo que tienen que hacer. Oye, a mí se me ha ocurrido que podíamos hacer esto, entrevistar a tal persona. Tienes que estar, aparte, lógicamente, de tener inquietud, tienes que leer mucho la prensa, leer mucho en general, pues hombre, si puedes ver muchos informativos, mejor que mejor, pero sobre todo tienes que estar muy, muy informado de lo que está pasando en el mundo. Tienes que saber lo que está ocurriendo para, no sé si intentar cambiarlo o por lo menos intentar vivirlo, ¿no? En primera persona. Y sobre todo tienes que saber leer muy bien, tienes que saber leer porque muchos de los alumnos que vienen mal a la radio les ves leer y leen mal, no leen seguido, no
no asimilan, no saben exactamente qué están leyendo, leen como si fueran máquinas, no. Tienes que saber leer, tienes que saber entender lo que lees, tienes que saber concretar muchas cosas que se me da muy, muy mal. O sea, a mí se me da muy mal, a mí se me da muy bien hacer un programa de 4 horas, pero probablemente hacer un programa de media hora se me daría fatal, porque me cuesta mucho condensar. Me cuesta mucho condensar y no creo que ya a esta altura de mi vida lo vaya a conseguir, pero que a mí necesito mucho tiempo para poder contar muchas cosas. Lo veréis en la entrevista porque hablo mucho y luego vosotros lo vais a ver para escribirlo todo o para analizarlo, para contarlo después. Pero sobre todo es eso, tener inquietud, ser lo más objetivo posible, que lo de la objetividad que siempre te lo explican en la facultad, la Claro. objetividad se busca, pero no tiene, vamos, no sé si existe o no, yo porque siempre somos subjetivos a la hora de hacer un análisis de algo. Lo que tienes que ser es honesto. Tienes que ser honesto con lo que está pasando. Tú puedes ser seguidor de un equipo, seguidor de otro, y ver que la jugada ha pasado eso, tienes que contar eso, aunque te cieguen los colores muchas veces uno de los problemas que tenemos en el periodismo deportivo es que ya nos da igual. O sea, ya parecen forofos y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. O sea, tienes que ser honesto, tienes que tener mucha inquietud y saber leer, saber escribir, saber vocalizar bien si te quieres dedicar a la radio, aunque yo me embalo muchas veces, siempre luego me doy cuenta y tienes que hablar más despacio, tienes que, en el caso de la tele, por ejemplo, tienes que abrir a lo mejor un poquito más la boca para vocalizar, para que te entiendan. Lo que tiene que ser fundamental es que te entienda el que está al otro lado, sea oyente, sea televidente o sea un oyente, un escritor, vamos, un espectador de la prensa, un lector. Sea lo que sea, tienes que escribir, leer y transmitir las cosas de forma clara para que te entiendan. Claro, pues sí, la verdad, totalmente de acuerdo. Luego la tercera pregunta sería, cuando saliste de la carrera, ¿cómo fue enfrentarse al mundo laboral? Pues fue un marrón importante, porque la verdad es que imagino que no habrá cambiado mucho en ese aspecto. Yo terminé la carrera en el año 98, empecé en 99, en 2004, no, 94. Yo hice la carrera del 94 al 98, ¿no? ¿Cuántos tengo yo? Es que tengo más años que un bosque. Pues yo recuerdo que entré en el 89 a la carrera y terminé en el 94. Pues imagínate, con 18 años yo entro en la carrera con toda la ilusión del mundo, termino en el 94 y ese verano hay gente que ha conseguido hacer prácticas antes de terminar la carrera, eso es una buena fórmula. Sí. O sea que luego hay que saber compaginar, no dejar de lado la carrera, porque yo soy de los que piensa que la carrera sí que es útil. Mucha gente que dice que no sirve para nada. Sí sirve, la carrera sí sirve. Los que dicen que no sirve para nada son probablemente los que no han estudiado la carrera y no tienen el título. Mucha gente dice, yo soy de los que piensa que sí que sirve la carrera. Entonces, yo terminé en el 94 y ese primer verano yo hice prácticas en televisión española, en el informativo regional, el informativo de Madrid. Entonces fueron 3 meses en los que aprendí mucho, sobre todo a desenvolverme, a perder la vergüenza delante de una cámara, saber contar. No es lo mismo escribir para la prensa que escribir para la radio o para la televisión. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero yo creo que cuando uno sale, lo que tiene que salir es con mucha ilusión y no perder la esperanza, porque yo terminé las prácticas aquel verano y desde septiembre, claro, por los próximos meses, la verdad es que fue complicado. Yo tenía que hacer la mili, en aquel entonces se hacía mili, servicio militar, pues fíjate lo que fue aquello. Entonces yo hice la mili y después a partir de ahí pues empecé yo, bueno, hice muchas cosas de figuración en películas, en series, porque mi padre se dedicaba a eso. Entonces, bueno, pues lo que era intentar ganar también un poquito de pasta mientras encuentras trabajo. Y luego salió un proyecto que dirigía un director que había sido de marca, que era el papá de una compañera mía de la carrera, y empecé a hacer prácticas en un periódico que se llamaba Líder de los Deportes. Y allí estuvimos también, pues, 5 o 6 meses aproximadamente, pero bueno, el que administraba el proyecto se llevó la pasta y cerraron el periódico. Esas cosas que pasan. O sea, que hemos vivido un poquito de todo. Luego yo seguí, lo que no hice nunca fue tirar la toalla. O sea, tú sabes que esto es muy complicado, que va a ser difícil, que van a... Bueno, yo cuando entré en televisión española, yo entré gratis, o sea, bueno, Claro. gratis iba yo, para ellos era un chollo, claro, porque no nos pagaban nada, nos pagaban la comida y nada más. Y luego salió el proyecto de televisión española, ya salió televisión española, después salió el proyecto de Líder de los Deportes, y luego yo iba colaborando, iba escribiendo alguna cosa que me salía en alguna revista, pero que casi siempre eran cositas que no tenían mucha importancia.
Me acuerdo que hice prácticas también sin remunerar en Onda Madrid, donde aquello hacía los partidos de los fines de semana, en los de Madrid al tanto, que iba a cubrir los partidos. A ver, gol en Puerta Bonita, gol del Alcobendas, pues partidos, digamos, menos. Y luego ya me salió el proyecto este de Marca, que buscaban un tío para hacer suplementos especiales en el diario Marca. Entonces yo llegué allí y en principio yo llegaba, no me cogieron la primera vez que me llamaron, no me cogieron porque se supone que tenía mucho currículum, porque yo había hecho, mientras terminé la carrera hasta que empecé a trabajar, hice cursos del IMEFE, que era la emisora del Ayuntamiento de Madrid. Entonces todo lo que tenéis que hacer, todo lo que podáis es formaros. Sí. Si sale un curso del ayuntamiento de estos del paro y te puedes apuntar, te viene bien porque conoces gente, igual en un momento dado, pues a ese becario le puede salir la oportunidad de colaborar en un programa de radio donde no te pagan nada, pero donde te conoce alguien y en ese momento te ven y dice, coño, este tío lo hace bien y te dan la oportunidad de hacerlo. Entonces, digamos que no os arruguéis nunca al principio, luego te llegará un momento en el que tendréis que cobrar algo porque si no, no comeréis nunca y entonces eso es complicado. Pero luego, a partir de eso que yo estaba en el IMEFE, hice ese curso, me vino muy bien, entré en el periódico Líderes de Deportes, ahí conocí a un chico que había hecho prácticas en Marca y me dijo, oye, están buscando gente para los suplementos. Llegué a los suplementos y me dijeron que como tenía muchas cosas, que buscaban un chico más jovencito que yo, porque claro, yo tenía ya 24, ¿cuántos años tenía yo? Tenía yo un año, supongo, no sé cuántos años tenía yo. Pues un montón, 26, no sé. El caso es que fui allí y recuerdo que no me cogieron ese día y al mes siguiente me volvieron a llamar para otro proyecto de la radio. Y otro proyecto del periódico, que era hacer una guía de marca que se llama Páginas Amarillas del Deporte, y era hacer una especie de análisis, de resumen de todos los deportes que había y donde podían ir a hacer deporte, pues en el polideportivo tal se hace tal cosa. Entonces ibas analizando cada deporte, el fútbol sala, pues se practica en tal sitio. Entonces yo me quedé allí y entré en suplementos especiales en Marca, que entré para 3 meses y llevo desde el año 98, o sea, llevo 23 años. O sea, entré para 3 meses de verano, ¿eh? Coscaro del asunto. Sí. Me pagaban 60.000 pelas, lo que es lo mismo 360 euros de ahora. Y se supone que iba 3 meses y me echaban para casa. O sea, yo ya iba con la idea de que a los 3 meses me iban a echar. Pero dio la casualidad de que terminé ese suplemento, empecé otro de la guía Marca del motor, luego hubo el tiramillas que era un suplemento también que se sacaba marcas, que ahora hay una página web también, bueno, el tiramillas.net y no sé qué tal historias. Y entré para esos 3 meses, después fueron 4, fueron 6, y cuando llevaba ya un año tal, no sé qué, me dijeron que si quería colaborar en una revista de dentro que se llamaba Golf Digest, que era una revista de golf. ¿Has hecho golf? No, me da igual. Pero pues me voy para allá. Me gusta el golf. Y entonces me pusieron a hacer los viajes, el Golf Travel Digest, que eran cubrir torneos de golf que había en el extranjero, tal, no sé. Entonces me mandaban a cubrir pues en Pamplona hay un torneo, van a inaugurar un campo y me mandaban allí pues, para hacer un reportaje. Y a partir de ahí me quedé y luego salió en 2000, año 99-2000, empezó a salir el proyecto de la radio, que en principio era digital, iba a ser solo a través del .com. Y luego ya estuvimos ahí unos meses haciendo la radio digital y luego ya salió el proyecto de Radio Marca, que en principio era Madrid solo, luego Valencia, Barcelona, tal. Y entonces desde 2001 hasta ahora, pues ahí es lo que hemos estado haciendo. Pero lo importante es no tirar nunca la toalla, no creer que, oye, es que no me sale nada, es que esto es muy complicado. Bueno, luego hay muchos másteres, está el máster de marca ahí, pero bueno, digamos que te dan la oportunidad de hacer prácticas. Yo me acuerdo que ahora, por ejemplo, en la Complutense había veces, ahora no sé cómo va la cosa, pero normalmente los becarios que venían de la radio, a la radio o al periódico o al marca.com, ahora entran por un máster del CEU o también entraban por la Universidad Complutense. Entonces te mandaban de la Complu, te hacían una prueba, no sé cuánto, venían unos chavales allí y había una gente encargada de seleccionar. Pero lo que yo creo que no tenéis que hacer, si vosotros tenéis claro, lo que pasa es que tenéis que tener claro que queréis ser periodistas, si queréis ser otra cosa, ¿no? O sea, claro. Porque esto no es fácil, porque no te regala nadie nada, porque esto es muy complicado, porque hay un montón de gente. Sí, pero también si quieres ser abogado hay un montón de gente, está haciendo derecho o un montón de... O sea, lo que tienes que tener es claro lo que quieres ser. Si tú quieres ser eso y eres cabezona y eres cabezón y ves que se te da bien, pues tío, pero sobre todo eso, tener inquietud y sobre todo no tirar la toalla, que nadie te diga que tú llegue el momento en el que diga, mira, coño, es que esto es imposible, pero ya por desgaste.
pero que nadie os diga que no valéis. Eso que vosotros un día te pueden decir que no vales, pero mira, el otro día tengo una compañera, Elisa Cardenal, que es un pibón, guapísima, una planta, la chica tiene una adicción perfecta, es de Valladolid, de estas de que leen, fenomenal. Y entró a hacer prácticas aquí con nosotros, lo ha tenido muy complicado, vino a hacer un programa no sé cuánto y entró en Telecinco. Pues hace pocas fechas me mandaba la pobrecita el vídeo, le había dado paso, no sé si había sido Piqueras o tal en el informativo, y ella coge y se nubla y se va de pantalla. O sea, no es que está, hola, buenos días, Pedro, pues estamos aquí en el año... Se queda callada, se agobia y se pira de la imagen, se va. O sea que no hay que terminar como puedas, hay que acabar. Ya. Del susto que tenía se fue de la historia. Claro, imaginaros ahora con las redes sociales, antes no había redes sociales de estas que se descojonan de ti, perdón. Entonces, lo pasó la chica fatal, se fue de la mesa y ahora tú la ves y sigue haciendo informativos en Telecinco, cada día lo hace mejor. O sea que puedes tener un día malo, pero no tiró la toalla. La chica ese día pues se moriría, se va a meter debajo de la tierra, lloraría como si no. Pero a todos nos ha pasado, ¿eh? A todos nos ha pasado. Es algo que nos dice en la carrera, la verdad, lo de ambición, no tirar la toalla, conseguir experiencia haciendo cualquier cosa, sobre todo también para coger contactos, ¿no? Conocer a gente. Sí, la verdad que nos lo dicen un montón, mis compañeros estarán de acuerdo. Sí. Y bueno, ya para terminar, si nos podrías contar alguna anécdota de tu vida universitaria, algún dato curioso que recuerdes. De la vida universitaria. Sí. Tengo más que ver, pero aparte que siempre la ciencia de información siempre decían que la cafetería del bar de periodismo era la cafetería más poblada del campus. Ahora no. Ahora no. Ahora no. Ahora ya no, claro, ahora es un marrón esto. Acaba me acuerdo que de abrir la cafetería ahora hace un mes. Los de Goma Espuma decían que ahí se conocieron los de Goma Espuma jugando al mus. Allí las partidas de mus en México que eran maravillosas en el bar de periodismo. Pero bueno, yo es que recuerdo de la facultad de haber jugado en el equipo de fútbol de la facultad de periodismo, de lo bien que me lo pasaba allí, que yo cada vez, yo creo que la primera vez que entré allí me eché a llorar, después de haber terminado la carrera, de la emoción que sentí. Me lo pasé tan bien, o sea, fue tan increíble. O sea, yo es que recuerdo el primer día que llegas allí, que dices, madre mía, ¿esto qué es? Era un universo diferente, o sea, era toda la gente con una ilusión bárbara, con mucha gente con ganas de intentar cambiar el mundo, no sé si cambiarlo o por lo menos no permitir que esto siga como sigue. Era maravilloso, o sea, y recuerdo una anécdota muy divertida de un profesor que no sé si seguirá dando clases, imagino que ya no lo sé. Se llamaba José Luis Martínez Albertos, que es probablemente, no sé si lo habéis tenido vosotros o lo tendréis. Hay los libros de redacción periodística, si ponéis curso de redacción periodística de Martínez Albertos, todos sus libros eran prácticamente suyos. El tío era una eminencia, pero era un tipo que como pitoniso tenía poco por venir, porque él dijo que en el año 89, y me acuerdo cuando nos daba clase en primero de carrera, y nos decía que ese año salía el diario El Mundo, por cierto. Salió el primero el diario El Mundo. Y decía que ese diario no iba a tener futuro. Decía que ese diario no iba a tener futuro y que ese proyecto no tenía futuro. Que el periódico se cerraría al cabo de nada. Pues fíjate, estamos en 2021 y el diario El Mundo lo sigue leyendo muchísima gente. Un señor del que aprendí mucho, que me parece que era un tipo muy duro, demasiado duro en mi opinión, que tenía muy mal estilo en un aspecto, eso tampoco es que lo contéis, pero cuando analizaba los trabajos o los exámenes que ponían en la universidad, no los calificaba de 1 a 10, sino te los calificaba con cambia de carrera, quién te ha engañado, ese tipo de calificaciones, que para mí que vivía en Madrid con mis padres, pues no me importaba, pero una chica de Rute, de Córdoba, por ejemplo, que venía con Televisión del Mundo, con el esfuerzo que le había supuesto a sus padres venir a hacer la carrera aquí, pues me imagino que no era lo más fácil o lo mejor que te dijera ese tipo de cosas. Entonces yo ese tipo de enseñanzas creo que no deberían hacerlo así. Pero son anécdotas que pasan allí. Yo luego recuerdo, pues, bueno, es que no sé, es que aquello era Antonio Alcoba, profesor de
periódico. Bueno, Antonio Alcobar era un mitazo. Cuando existía el tipómetro, el tipómetro era para medir el cuerpo de letra y tal, que ahora ya con el ordenador pues no nos hace falta eso. Pero el tipómetro era como una regla donde iban midiendo pues el tipo de letra, era el cuerpo 8, no sé cuánto, tal. Entonces los periódicos, pues, o sea, unas cosas, y me acuerdo de cosas, anécdotas que me hace muchísima ilusión recordar aquello, pero me lo pasé muy bien. Y ahora Fernando Peinado, que es profesor de empresa informativa, que estuve con él hace poco, hace un par de años cuando se celebró el Día de la Radio, hicimos el programa en la facultad y sigo manteniendo contacto con él y era un pedazo de profesor. Se llamaba Fernando Peinado. Ese era totalmente todo lo contrario que Martínez Alberto. Ese te ayudaba en todo lo que podía y sigue haciendo. Y sí que se podía aprender mucho de él. Este trabajo es para esa asignatura mismo, para la empresa informativa. Sí. ¿Es informativa? Sí. Pues decir que Fernando Peinado era un profesor magnífico. No sé si el libro lo habrá escrito, pero era un fenómeno total. Es más majo de las pesetas. Pues muchísimas gracias, Vicente. Bueno, curiosidades, yo os cuento curiosidades mil. Yo ahora a raíz de... Una de las cosas que recuerdo como anecdótico, que yo sigo soñando alguna vez, fíjate, y tengo 50 tacos, sigo soñando que todavía no he acabado la carrera. Pero eso significa, no sé lo que significará algo que nunca has aprendido todo, ¿no? Me da a mí la sensación de que es como que nunca has llegado a todo, o sea, que te quedan muchas cosas que aprender, pero hay veces que como que me estoy soñando que me falta por darme una nota y entonces voy al tablón y todavía me falta por saber la nota. Es tremendo, tío, es tremendo, pero yo tengo 50 años. Pues alguna vez todavía sueño con esa cosa, o sea, que nunca se aprende todo. Pues sí. Bueno, yo ahora para continuar, sí que es verdad que llevamos unos años que Internet ha entrado en nuestras vidas, ha entrado por todos lados y se ha llevado todo por delante. Entonces, pensamos que la prensa escrita ha tenido una gran caída. Y yo quería saber cómo has vivido tú esa digitalización en cuanto a la radio, porque ¿en algún momento has pensado que iban a llevarse por delante pues, los podcasts, los vídeos de YouTube, que se iban a llevar por delante la radio, o que siempre va a haber oyentes escuchando ahí, que vas a poder de alguna manera tener siempre trabajo en la radio? Yo lo que tengo claro es que si hay un medio de comunicación que no puede desaparecer nunca es la radio. Porque la radio es inmediatez. Tú puedes entrar a contar cualquier noticia desde cualquier sitio del mundo simplemente con un móvil o con un teléfono. Antes, históricamente, pues iban a la cabina de teléfono a llamar por teléfono para contar que había pasado tal cosa. Ahora tú con tu móvil puedes contar cualquier noticia, incluso ahora ya pues con la posibilidad de entrar hasta con vídeo, ¿no? Y puedes hasta grabarlo. Pero la radio es inmediatez, la radio no puede acabarse nunca. O sea, la radio, se habla mucho de la prensa y del papel delicado que está atravesando ahora, porque cada vez la gente lee menos periódico. Yo sigo siendo de los viejos, de que me gusta tocar el papel. A mí me gusta tocar el papel, no es, o sea, ves en marca.com, pues veo las noticias y tal, pero a mí me sigue gustando mucho el papel. O sea, yo voy a la playa, me compro mi marca y me siento allí y me leo mi marca debajo de mi sombrilla tan ricamente. O sea, bueno, pues mira, eso quizá, pero eso quizás también es educación. Cada vez hay menos gente que va al kiosco, pero yo creo que el periodismo a lo mejor de escrito lo que a lo mejor habrá que cambiar un poquito. Tendrás que buscar otra forma de afrontar la información, sobre todo porque ahora, por ejemplo, nosotros compartimos con los compañeros de Marca Papel y de Marca.com y de Marca Televisión, bueno, de los que tienen y tal, y nosotros. Claro, a los chicos del periódico, la aparición de la radio fue... Y hay alguno que yo creo que les sienta hasta mal todavía. Ha tocado así. Claro, les hemos hecho una faena. Porque, claro, imaginaros, ellos tenían una noticia o hacían una entrevista y hasta el día siguiente no salía en el papel o pasaba cualquier noticia y pues acaba de fichar no sé quién y tal. Pues muy bien, pues fenomenal. Entonces cogían hasta el día siguiente, sacaban, pues ha fichado Pepito Pérez por no sé qué equipo, tal, no sé cuándo, y lo escribían. Pero claro, yo que ha fichado ese jugador, a lo mejor lo sé a las 10 de la mañana. Entonces, yo a las 10 de la mañana yo ya he contado que ha fichado ese jugador. Entonces ya la gente del periódico tiene que intentar reinventarse, ¿no? Sí, de alguna manera. Porque ya la noticia que va a leer el lector mañana por la mañana ya la sabe.
O sea, él ya sabe que ya ha fichado a ese jugador. Entonces tendrás que inventarte, pues contar muchas más cosas, de dónde viene, si tiene algún amigo en ese equipo, buscar historias de su pasado para que por lo menos complete la información. Digamos que la información escrita tiene que ser ahora una información más de calidad, a lo mejor. Tiene que ser, no sé si más exclusiva o tal, porque la inmediatez te la ofrece la radio. La tele incluso también, pero si tienes que conectar con la tele tienes que llevarte mucho más aparato, aunque ahora ya cada día menos, pues ya te digo, con el móvil se puede conectar, pero la radio no puede acabar nunca, la radio es inmediatez, la radio es aquí y ahora. Tú conectas, me llaman de la emisora, estoy en misa y veo que se cae algo de ahí y estás entrando contándolo y lo estás contando al instante. La radio no, yo creo que para mí es el único medio que no puede desaparecer. Y a raíz de los oyentes en la radio, ¿mañana o tarde? Yo creo que mañana. La mañana digamos que es más agradecida. Hay más bolsa de oyentes por la mañana. O sea, yo tenía más oyentes por la mañana que por la tarde. Por la tarde se escucha menos la radio. Por la mañana escuchan, claro, todos los programas desde que te levantas, vas al trabajo, vas a la universidad, vas al colegio y vas con la radio puesta. Según va pasando la mañana, yo me acuerdo que aquello, claro, por la mañana era impresionante, era increíble. Por la tarde también, pero por la tarde, además, digamos que el perfil del oyente cambia. Es otro oyente diferente. Mi programa de la tarde, aunque me gusta darle un poquito de alegría y ser animado y tal, no es lo mismo. Claro, yo empiezo a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde todavía la gente pues no han ido a buscar a la niña al colegio. Digamos que a lo mejor de 5 y pico a 6 y media o a 7 es la hora que más se escucha porque es justo cuando la gente sale del trabajo, sale de recoger a los niños del cole. Digamos que es... Pero la mañana es más continua. La gente va a trabajar, va a hacer un recado, va el que sea conductor de un mensajero, el taxista, el autobusero, va con la radio por la mañana. Bueno, esos son más fieles, esos están por la mañana, por la tarde, esos los tengo a las horas. Pero vamos, si yo tengo que elegir, prefiero la mañana que la tarde. Y ya por último de esta sección, bueno, la situación que nos ha tocado vivir a todo el mundo ha sido, por describirla de alguna manera, terrorífica. Yo quería saber cómo has vivido el periodismo deportivo durante la pandemia. Pues lo he vivido bastante mal. ¿Qué te voy a contar? Lo hemos pasado muy mal. Lo hemos pasado muy mal. Primero porque yo, el primer programa que hice desde casa ya fue el 13 de marzo y no volví hasta el 3 o el 4 de julio, no volví a la radio. O sea, fueron muchos meses desde casa, desde pues, o la cocina o en el caso desde mi habitación. Me dieron un aparato, un Quantum, que conectaba a la red y hacía el programa desde casa. Porque claro, y luego teníamos en la emisora, teníamos un técnico y normalmente había un productor, pues para ir llamando a la gente, o sea, digamos que en la radio, cuanto menos gente hubiera, mejor. O sea, a lo mejor había 3 personas en la radio y en casa los presentadores, porque no nos podíamos poner malos, pues si nos poníamos malos, estábamos fastidiados todos en la radio. Claro. Entonces yo lo pasé mal, primero por eso, segundo pues porque... Claro, imagínate el papelón. No había fútbol, tenías que reinventarte totalmente. Digamos que esos meses hemos contado historias humanas, o sea, historias de cómo lo iban viviendo los jugadores, que un jugador de balonmano ha cogido el COVID, cómo se sentía, llamábamos a los hospitales, los deportistas, cómo se preparaban porque no había, claro, no podían salir a ningún lado, Claro. Tenían que entrenarse en casa. Digamos que ha sido muy duro, nos hemos tenido que reinventar, pero yo creo que yo he oído muchos programas que acababa llorando porque contabas historias de un padre, yo recuerdo, bueno, de estas historias tremendas, de esas tremendas, de hablar con el director del hospital de campaña del IFEMA y te iba contando las historias que iban pasando, porque claro, ya no solo hablábamos de deporte, contábamos porque la gente quería escuchar deporte, pero quería escuchar lo que estaba pasando, entonces te intentabas vincular pues cómo lo estaba viviendo un atleta, cómo lo vivía un piragüista, cómo lo vivía el fútbol, los futbolistas no podían entrenar, un futbolista se había puesto malo, pues las redes sociales ahí sí nos han ayudado mucho porque contaban que habían hecho, pues esta mañana he ido a ayudar, Castillejo, el boxeador, se iba con una furgoneta a llevar comida a la gente de Parla, a ayudar a los demás. Entonces iba costando, digamos que ha sido un periodismo más de corazón, donde hemos tocado la fibra sensible de la gente y donde yo creo que ha sido tremendo. Para mí ha sido muy, muy, muy duro y bueno, ya te digo, llorando muchos días, porque me acuerdo que un día le puse, cumplía años el halconero oficial del Atlético de Madrid, un tío que hace halcones y tal,
y llevaba sin ver a su hijo porque estaban separados. Su madre y su padre están separados. Entonces, el niño estaba con su madre y llevaba con la madre pues no sé cuántos meses sin verlo. Entonces, yo le di la sorpresa y le puse al padre con el hijo. Y el hijo se echó a llorar, el padre se echó a llorar, yo me eché a llorar, aquello era un drama total, aquello era... Porque claro, ves, hola hijo, te quiero papá, no sé, unas movidas de esas de... Para el oyente ha sido muy bonito, yo creo, porque se han dado cuenta el oyente que estaba en casa que no estaba solo, porque lo más grave de esta pandemia es que mucha gente ha vivido esto solo. Sí. Y los abuelitos ha sido dramático. Yo luego cogí el COVID, me puse malo, estuve 15 días en casa, mi madre estaba enferma y se puso mala, se murió a los 10 días y yo estaba en casa y no podía ir a verla y digamos que ha sido una situación muy mala, lo hemos pasado muy mal. Pero parece como que empezamos a ver y el fútbol, que haya vuelto al fútbol, pues nos ha dado la vida. O sea, simplemente, aunque no hubiera gente en los estadios, simplemente el ver correr la pelota, el poder contar a la gente, el poder buscar una excusa, que la gente se pusiera delante de la tele digamos que a inhibirse 15 minutos o una hora y media, quitarse del medio una hora y media de sus problemas, de pensar lo que está cayendo. Yo me acuerdo a las 8 de la tarde cuando salían, yo terminaba el programa a las 8 de la tarde y daba paso a la gente en los balcones de toda España y el siguiente compañero empezaba el programa, empezaba con los aplausos que se escuchaban en Barcelona, pues conectábamos con el tío en Barcelona y abríamos y contaba con el móvil cómo se escuchaban los aplausos en su urbanización. O sea, ha sido tocar mucho la fibra sensible, ha sido muy duro. Además, yo pienso que los periodistas habéis hecho una labor para que la gente no se sienta sola y también como para escaparse de esos malos momentos, escuchando la radio. Yo me acuerdo de, por ejemplo, el programa que hiciste con Eurovisión, que fueron unos programazos y que ibas poniendo las canciones. Me acuerdo de esos minutos que te empezabas a reír y te olvidabas de todo lo que pasaba. La verdad que eso, por lo menos, te despejaba la mente y no pensabas en el COVID ni en que estabas en casa. Esa es la clave, porque claro, te imaginas, claro, mi forma también de verla, yo soy un tipo muy positivo para todo, mi programa es más show, más espectáculo, informas también, pero me gusta, pues, yo meto un cantante tal, cuando llega Eurovisión, pues me gusta tener entrevista a Blas Cantó y el año pasado cuando coincidió con el asunto pues hicimos un especial Eurovisión, como decía Sergio, pues recordando canciones y las íbamos comentando a la gente. Pues yo creo que ese programa fue de los más divertidos que la gente, porque la gente quería olvidarse de lo que está pasando. Tú ponías un telediario y nada más que aparecían noticias de gente que habían muerto cada día. Y además yo empezaba, por ejemplo, el informativo, el programa mío, lo empezaba diciendo a la gente que se había curado. Yo no empezaba el programa diciendo, hoy han muerto 325 personas, sino hoy contaba que decía, hoy se han recuperado, hoy han salido del hospital, no sé cuánto, hoy hay 600 personas que se han recuperado del COVID. Contaba la noticia positiva para intentar transmitir a la gente que había esperanza. La gente estaba sola en casa y lo único que veía eran imágenes y porque no sacaron todas las imágenes que tenían que haber sacado, que a mí me pareció bastante triste porque si hubieran sacado muchas más imágenes del Palacio de Hielo, de lo que había allí formado, pues probablemente igual la gente se había concienciado un poquito más de lo que había pasado. Pero era tremendo, a mí me ha parecido tremendo lo que hemos tenido que vivir. Por eso yo intentaba siempre pues, buscar un lado divertido, siempre entrevistar a uno de los morancos, intentar al comandante Lara, que digamos que cada día o cada 2 días metía a un humorista para intentar contar cómo lo estaba viviendo él. Y entonces que nos contara los chistes, para que la gente se olvidara un rato de la pena. Yo creo que sí, yo creo que para mí esos 4 o 5 meses han sido los 4 o 5 meses que mejores programas he hecho en mi vida. Porque eran programas de inventártelos de la nada, porque no había nada que contar. No había nada que contar porque no había nada. No había deporte en directo, no había nada. O sea, yo me ponte en abril, no hay nada. Y tú tienes que llenar 4 horas. Pues tienes que empezar a buscar, ir a información, documentación, seguir las redes sociales, mirar internet. Pepito ha hecho no sé cuánto, ha ido con un amigo suyo a repartir a una residencia, no sé qué. Así vamos tal. Entonces llamabas a... Además la gente... Digamos que ahí los futbolistas, muchos sí se han prestado a hablar contigo, a contar la historia. Ahí han estado, ahí sí han sido solidarios. Todo lo insolidarios que son muchas veces, no ellos, sino los clubes que no te dan la oportunidad de hablar con ellos, durante la pandemia sí se han portado bien. Sí se han portado bien. Fuera de ahí ya no, porque ahora ya es más complicado. Hablar con un protagonista, esto es muy difícil. Ya es muy difícil. Sí. Todos son pegas. Y más del Madrid, del Barcelona, del Atleti y de los grandes, más pegas todavía. Pero bueno, eso ya estoy dando cuenta.
Eso ya lo he una de las partes también más entretenidas de tu programa y que llevas haciendo muchos años es la felicitación de cumpleaños. Yo creo que es un emblema también de tu programa. ¿Cuál sería tu top 3 de cumpleaños que has felicitado? Mi top 3 de cumpleaños. Dificilísimo eso, ¿eh? Bueno, el top 1 fue Francisco Umbral, Paco Umbral, el escritor. Porque yo creo que fue el primero, el más, digamos, el que más impactó a la gente, porque nadie pensaba que Paco Umbral iba a cogernos el teléfono. ¿Cómo te va a coger el teléfono Paco Umbral? Pues te coge el teléfono Paco Umbral. Yo tenía un teléfono de Paco Umbral de su casa y una vez que había conocido a no sé quién de una editorial, y no sé por qué de esas cosas de la vida, pues lo guardas y le llamé y me cogió, le conté la historia y me dijo, sí, cuando quiera, ustedes vengan, tal. Y entonces, y claro, se puso y aquello fue increíble, o sea, fue increíble. Me acuerdo que al día siguiente, luego lo mejor de la entrevista de Paco Umbral es que luego él en su columna del diario El Mundo, Los placeres y los días, yo lo entrevisté un sábado y el lunes él tituló su columna Marca y empezaba diciendo que los chicos de Marca me llamaron para felicitarme en cumpleaños, tal, que yo fue el día para haber pedido aumento de sueldo. Ese fue el día y no lo pedí. Pero ese fue el día. Y ese es para mí el top 1 es Paco Umbral. Y luego a partir de ahí, yo qué sé, es que no sé cuántos protagonistas habré. Muchísimos. Es que no lo sé. Deportistas, es que Alfredo Di Stéfano, es que entrevistar a Di Stéfano, pues eso, porque aparte era muy complicado, porque Di Stéfano, como tenía muy mala, así, era, ¿cuántos cumple? No sé. Usted me pone años, no sé cuánto y tal. No, don Alfredo. Don Alfredo no le pongo años, eso es. O sea, yo creo que Alfredo Di Stéfano, yo creo Paco Umbral, Alfredo Di Stéfano yo sí. Bueno, sí. Alfredo. Yo creo que es un buen top 2. Yo creo que es un muy buen top 2. No, todos, no sé, es que depende de deportistas, claro. Cantantes, actores, de todos. Es que una de mis ideas, mis sueños, y se lo planteé a mi papá que en paz descanse, que tengo que escribir un libro con los cumpleaños que he felicitado. Porque quedaría muy bien, muy bien. Sí. Y estoy recopilando cosas, estoy recopilando desde el primer día. Y la verdad es que, bueno, es que deportistas, es que todos los que te puedas imaginar. No sé, de los modernos a lo mejor, no sé, o de los presidentes. Yo recuerdo entrevistar a Joan Gaspar, me hizo mucha gracia. O sea, porque Joan Gaspar, que fue presidente de Barcelona, como es un tipo muy particular, pues sí, me hizo mucha gracia. Pues pone Joan Gaspar, Alfredo Di Stéfano, que claro, es que entrevistaba a todos. Enrique Cerezo, que entrevistaba, no sé. Antonio Gala, Carmen Sevilla, pues yo qué sé. Gente de la farándula, pues un montón. Estoy entrevistando a Bustamante, pues es que no sé, que no sé. Pero ponle Alfredo Di Stéfano, yo creo que si fueran del mundo del deporte, Alfredo Di Stéfano, Luis Suárez, mítico del Inter, el único balón de oro del fútbol español, y Paco Umbral. Yo creo que, no sé, puedes poner Luis Suárez, Alfredo Di Stéfano y Paco Umbral, por ejemplo. Sí. Y a raíz también de esta pregunta, ¿cuál hubiera sido la felicitación de cumpleaños que más te hubiera gustado hacer pero no has podido porque haya fallecido la persona? ¿Y cuál en un futuro te gustaría realizar que no has podido realizar todavía? Eso lo tengo bastante claro. Coño, que también entrevistaba a Rafael, bueno, y a Pelé, pero bueno, digamos que el cumpleaños que más me hubiera gustado felicitar hubiera sido a Johan Cruyff. Y me quedé sin felicitarle. Esa es una espinita que tengo clavada y que no voy a poder, porque nunca pude acceder a él. Siempre me ponían pegas a la hora de intentar hablar con él, me ponían pegas, había un tío que le llevaba siempre los papeles, no, es que ahora está viajando, está en Holanda, en no sé cuánto, y siempre me ponía pegas. Y no pude, y esa hubiera sido la que más ilusión me hubiera hecho, entrevistar a Johan Cruyff. Y luego la que sueño entrevistar es a José Tomás, al torero. Eso lo tengo claro. Porque a mí me parece pues un mito. O sea, me parece un señor que además tiene una historia detrás increíble y un señor. A mí me encantaría José Tomás. Digamos que la entrevista soñada.
aparte de Julio Iglesias o Messi o Cristiano. Pero digamos que a mí más me dices entrevistar, a felicitar a Messi o a José Tomás. Es que me ponéis ahí en un aprieto, ¿eh? Porque a Messi sí le he entrevistado cuando entregamos el balón, los premios Pichichi, ahí sí le entrevisté, allí y tal, pero no felicitarle el cumpleaños así. Entonces, yo creo que José Tomás me haría más ilusión que Messi o que Cristiano Ronaldo, fíjate. No soy raro yo. Sí. Bueno. Y enlazando ya con el mundo taurino, ya actualmente está sufriendo un poco, bastante, está sufriendo mucho el mundo taurino. ¿Cómo ves su futuro? Ya que eres un gran aficionado a los toros. Sí, yo lo veo. Bueno, yo creo que los toros no pueden desaparecer nunca porque hay muchos aficionados que no vamos a dejarlo que se muera, pero yo respeto, entiendo a la gente que no le gusten los toros, entiendo que, y lo respeto, sin duda alguna. Pero yo solo pido que, claro, quizás es cuestión de educación desde pequeñito. Yo lo veía en mi casa, veía a mi madre, veía a mi abuela, veía los toros en la tele, porque en mi época siempre sí echaban corridas de toros en la tele. Entonces a mí me gustaba, yo me hubiera gustado, no me hubiera importado ser torero, me hubiera gustado. ¿A qué te voy a decir? Pasa que soy muy valiente para eso. Y yo lo entiendo como cultura, lo entiendo como arte, lo entiendo como mística, lo entiendo como espectáculo, lo entiendo como negocio. Lo entiendo que hay muchas familias que viven del toro, no solo los toreros, los subalternos, los banderilleros, la gente de las ganaderías, ellos, todos. Hay mucha gente que vive del toro y que el toro bravo, lo que se entiende como el toro bravo, si no existieran las corridas de toro, no existiría el toro bravo, porque criar un toro cuesta mucho dinero. Habría algunos toros sueltos en un zoo, pero digamos que la crianza del toro bravo, un toro se cría para lidiarlo luego en la plaza, que es muy duro, que yo entiendo y entiendo a la gente que piense que matar al animal y que eso es duro, y hay muchas veces que a mí me da mucha pena que maten al animal, pero yo creo que si hay alguien que quiere al toro, ese es el torero, ese es el ganadero y ese es el aficionado. O sea, yo he llorado cuando han matado un toro alguna vez porque su comportamiento ha sido buenísimo y ha sido maravilloso y te da una penita bárbara. Pero quizás yo entiendo que si no hubiera corrida de toros no existiría el toro. Entonces, ellos viven los 4 o 5 años que viven como reyes, son los reyes de la dehesa. Entonces, el futuro es complicado porque cada vez hay más gente antitaurina y el problema no es que la gente sea antitaurina, que les respeto también, pero yo les pido que me respeten a mí y si a mí me gusta ir a los toros, que me dejen ir a los toros. Yo no les pido, yo no quiero convencerles de que les gusten los toros. A mí me gustan porque los he mamado desde pequeñito y porque entiendo que es un arte y a mí es algo que me emociona mucho. Y yo me voy y recorro kilómetros para ver a José Tomás o a Morante y yo me lo paso muy bien. Pero entiendo a la gente que no les guste y les respeto naturalmente, pero yo solo pido que me respeten a mí y me dejen ir a la... Pero el futuro es un futuro muy, muy incierto ahora mismo. Sí. Antes también habías mencionado tu etapa en Onda Madrid. ¿Qué queda de aquel periodista que cantó su primer gol en el campo del Hogar, en el Puerta Bonita? Puerta Bonita. Es que aquel partido fue tremendo, ¿eh? Es que yo estaba en una cabina y estaba en un córner y claro, tú veías la otra portería de casualidad, o sea, estaba situada muy raro, la verdad que me lo pasé muy bien. Pues yo creo que queda mucho, queda el mismo chico que tenía la ilusión por ser periodista y que no se le ha quitado ni un ápice de ilusión, a pesar de todo lo que me ha tocado vivir y de las cosas que he tenido que ver, pero yo creo que queda mucho. Ahora lo que pasa es que quizá relativizo bastante más las cosas, hay que relativizar muchas veces, tomarte las cosas menos a pecho a lo mejor, pero de aquel chaval yo creo que queda todo. Yo creo que queda todo porque yo creo que todavía me queda mucho que ofrecer, me queda mucho que aprender, me queda mucho que enseñar y yo he sido muy feliz haciendo lo que hago. ¿Eh? Yo soy el tío más feliz del mundo haciendo periodismo. ¿Eh? Me lo paso pipa. O sea, yo llego a mi casa y estoy dándole la cabeza y veo cualquier cosa y yo duermo con una libreta al lado por si se me ocurre alguna tontería, alguna chorrada y la apunto, aunque luego al día siguiente no sé prácticamente lo que he escrito, pero tal, o la apunto así, no sé, para que no se me olvide. Y yo creo que queda mucho de aquel chaval, queda todo, queda la ilusión. Qué bien, qué bien. Qué Y bonito. ya para acabar la entrevista,
hay un día también en tu programa, bueno, no en tu programa, hay un día al año que sueles hacer que haces un programa especial, que es el 22 de diciembre, con el día de la lotería, y hay muchas anécdotas, pero hay una en concreto que la repites muchos años y aquí a mí especialmente me hace mucha gracia si la podías Sí. contar, que es la de Sindomí. La de la Ese es Sindomí. probablemente el programa del 22 de diciembre para mí es el mejor programa del año. Es el programa en el que yo llego a la redacción a las 7 de la mañana, empieza el programa a las 8 y estamos hasta la 1 de la tarde aproximadamente, que se supone que han salido los números, todos los números. Es el programa en el que veo a la gente con más ilusión del mundo, porque piensa que ese día le puede cambiar su vida. Entonces, desde que llegas a la redacción, yo lo hice un año lo he hecho en el Teatro Real, pero prefiero hacerlo en la radio porque aquel año también recuerdo que ese año estaba un poco malo, tenía la garganta un poco fastidiada. Ahora últimamente con lo del COVID, pues claro, era impensable hacerle el programa. Lo hicimos desde la redacción, había una compañera allí que estaba ahí y no se podía vivir igual, pero simplemente el tener la oportunidad de respirar ilusión, las porras y los churros que nos comimos en el estudio el mismo día, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Y luego la gente tan particular que no friki, aunque hay algún friki, ¿para qué vamos a decir que no? Que iban a la puerta allí a vivirlo, ¿no? Y yo recuerdo pues a una ciudadana danesa que vivía en Benidorm, que se llama Liz. Se llama Liz, pero recuerdo un año que iban vestidos de ángeles. Ellas iban vestidas, su amiga y ella, eran dos y las dos iban vestidas de ángeles. Entonces fuimos allí y entonces Álvaro Benito y Juan Álamo estaban allí con el inalámbrico. Vicente, te escuchan dos ángeles y tal. Y digo, ¿pero dos ángeles de Charlie o de San Rafael? No, dos ángeles de verdad, van vestidas de verdad. Ah, muy bien, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Liz. Ah, muy bien y tal. Y que empieza a hablarme. De momento el acento no era muy de aquí. Y digo, ¿tú de dónde eres? Y yo de Benidorm. Digo, de Benidorm, del mismo Benidorm no eres, ¿eh? Dice, no, es que es danesa, me dice su compañera que se llama Mari. Y entonces me llega y digo, ¿qué tal? Ah, bueno, es de Dinamarca, sí, qué bonita, qué buenas son las galletas de Dinamarca, esta de la lata de... Sí, muy buena. Claro, ella ya veía que la estaba vacilando un poco. Pero no era vacilarla, era irme con ella, ¿no? Bueno, y empezaba a contarme y tal. Bueno, ¿y qué tal la noche? ¿Cómo la has pasado? Pues había gente que se quedaba a dormir fuera, en lo que es los aledaños del Teatro Real o fuera. Y entonces digo, ¿qué tal la noche? Y tal. Dice, la noche es sin dormir. Digo, ¿cómo? ¿Perdona? Dice, sin dormir. Digo, ¿cómo que sin dormir? Dice, sin dormir. Digo, ¿pero sin dormir qué? ¿Pero qué? ¿Cómo que sin dormir? Digo, y entonces, claro, digo, sin dormir. Entonces, el compañero mío empieza a decirme, Vicen, sin dormir. Digo, ¿cómo que sin dormir? Y claro, yo me empiezo a reír y mi amigo le contagia la risa y se empieza a reír sin dormir. Y ja, 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 ja. Y es sin dormir. Eso hay que escuchar el documento, que si queréis os lo paso, porque es probablemente de los más divertidos que yo he pasado en mi vida. Y una cosa llevaba a otra, pero es que lo tengo que poner cada año para empezar el programa. Es como un talismán. Entonces yo pongo el momento sin dormir y entonces ella en un momento dado, claro, ya ve que me estoy muriendo de risa, entonces ya se cabrea y me dice, anda, vete a tomar por culo, no sé qué, y me manda al culo, no sé qué. Y le digo, manda por... Y digo, otra vez tal. Entonces, eso fue tan divertido. Luego otro año se vistieron de otra cosa y ahora llevo varios años buscando a esta mujer y no aparece, porque dejó de ir. Tenía un marido y iba con el marido, ella siempre iba con su marido, pues no la hemos vuelto a localizar. Y todos los años pedimos a la gente, si alguien conoce a una mujer de Dinamarca que se llama Liz y que vive en Benidorm, que nos ponga en contacto con ella, pero no hay manera. Yo sí que os paso el documento, escucharlo mola mucho más. Ya te lo paso luego, Sergio, por MP3 y te encanta. Y es probablemente el momento de los más divertidos que yo he vivido en mi vida. De los más divertidos que yo he vivido en mi vida, quizá por la situación, a lo mejor lo ves luego tal y dices, no, porque he hecho entrevistas muy graciosas, entrevistas de esas muy particulares y de estas que le hemos sacado mucha punta al asunto, pero esa, la del momento sin dormir de Liz, eso no tiene precio. Yo es el momento más divertido que recuerdo. Aparte, bueno, hay otro también, pero no se puede decir. Entrevisté a un señor que se llamaba Luis Felipe Follador, pero no se puede decir. Y se llamaba así.
que se llamaba así. Entonces, claro, me dicen, es una de las entrevistas más divertidas que yo he hecho, pero porque, claro, ya ibas con el apellido que te iba a dar juego. Ya te iba a dar juego. Entonces, yo me entero que hay un jugador, me lo dice el chico que cubre el fútbol sala en la redacción. Dice, Vicen, hay un follador en la selección italiana sub-19 o de fútbol sala o sub-21. Digo, no me digas, tío. Digo, sí. Digo, ¿tú crees que podríamos hablar con él? Y dice, pues no lo sé, Vicen. Se lo pedimos a la... Entonces, me pongo en contacto con la jefa de prensa de la selección española nuestra y entonces se va al hotel, la compañera esta, porque era amiga mía, se va al hotel. Entonces pregunta por el chico y le dice que si no le importa que le hagamos una entrevista. Entonces, claro, el chico dice que vale. Pero claro, imagínate, en un momento eso. Y claro, esas entrevistas te las tienes que preparar al dedillo, buscando la coña. Bueno, tal como Luis Felipe Follador, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, tú, ¿qué tal? ¿Estás bien? No sé cuánto, tal. Y bueno, claro, tú eres follador como tu padre. Y apellido, quiero decir. Entonces, claro, era todo ir buscando la coña en todas las preguntas. Claro, el tío, un momento a la quinta o sexta que le tirábamos de ese tipo, que ya se dio cuenta y se puso súper serio. Pero las 5 o 6 primeras son de ahogarte. Y luego nos copió de la Morena, le llamó por la noche también, pero claro, ya el chico no entró a ninguna. Claro, ya no entró a ninguna, porque claro, nos sacaron en todas las radios, ya que, claro, pero buscando también el pasar bien sin ningún tipo de maldad, ni de tal, ni de igual. Y luego el tío, claro, luego me dijeron, claro, es que el tío ya sabe lo que significa en España, pues sí. Y claro, digo, tío, pues está... vida es así, ¿qué voy a hacer? Bueno, entrevisté otro día a una chica que se llama Luz Cuesta Mogollón. O sea, hay una tía que se llama Luz Cuesta Mogollón. Y creo recordar que era de Zaragoza y era seguidora del Atleti. Claro, imagínate, subida de la luz, no sé qué, Luz Cuesta Mogollón. Es que lo tenía todo. Y tengo el DNI, la fotografía. O sea, también hay que buscar siempre, tenéis que pasarlo bien cuando hacéis. Claro, mi programa son 4 horas. Tenéis que divertiros haciendo lo que hacéis. Si vosotros os divertís haciendo lo que hacéis, el que está escuchando o el que está viéndote o el que te está leyendo, lo va a pasar bien. Si tú haces un peñazo de programa y tú no te lo pasas bien, el que te escucha no se lo va a pasar bien. La clave es pasarlo bien, en cualquier cosa. Claro. Pero bueno, mi forma de verlo. Pues muchísimas gracias, Vicente, por haber estado este rato con nosotros, haberte ahí robado este tiempo que sabemos que tienes mucho que hacer. Ha sido un placer y nada, por mí yo me despido. Si alguna de mis compañeras quiere decir algo. Sí, nada, agradecerte el haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer muy interesante. Si tenéis muchas curiosidades, cualquier cosa, yo os cuento mi vida de milagros sin ningún problema, ¿vale? Muchísimas gracias, Vicente. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Y mucha suerte, que salga muy bien el trabajo, que pongamos la nota. Gracias. Gracias. Nosotros tengo que poner, no nos hacemos responsables de las opiniones del entrevistado. Y así, vale. Gracias. Vale. Muchas Vosotros, gracias. chicos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.